Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz de Dios sea con todos ustedes, junto con su misericordia y sus bendiciones. Les habla Isa Amer Quevedo desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, desde la sede del Centro Islámico Boliviano. Esta es la primera vez que estamos transmitiendo en vivo desde nuestro canal de YouTube, ¿sí? Y vamos a ver cómo nos está yendo. Bien. Bueno, este programa de hoy es una segunda parte de la edición, ¿no?, de 2026 del curso de ciencias. Bueno, es un ambiente un poco distinto, ¿no?, al que estamos acostumbrados, sobre todo para nosotros que estamos transmitiendo. Me parece que para eh, los que ven iniciamos la clase. Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Allah, clemente misericordioso. Que la paz y las bendiciones de Dios sean con Muhammad, su siervo y mensajero. El tema de hoy es cómo llegamos, la humanidad, cómo llegamos al Sagrado Corán. Porque el profeta Muhammad no vivía en un limbo, ¿sí?, aislado, digamos, de toda relación con el resto de los seres humanos. Si bien el ambiente de la Meca es desértico y estaban bastante aislados de los grandes centros de poder mundiales, el Sagrado Corán, la revelación del Sagrado Corán y la prédica misma del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no se desenvuelve en un ambiente abstracto, libre de todo contexto. Empezaremos diciendo que Allah subhanahu wa ta'ala creó a los seres humanos a través o utilizando, digamos, la creación de una pareja original. Esta pareja es Adán y Eva. No sabemos los pormenores, no sabemos exactamente a qué se refiere, digamos, el contexto de la creación de Adán y Eva. Pero lo cierto es que a partir de la existencia de Adán, inicialmente Adán es un cuerpo inerte que no tenía todavía espíritu, y Dios le insufla, o sea, le dota el espíritu humano, ¿no es cierto?, a Adán. A partir de ese momento se da una especie de choque entre los seres humanos. No es nuestra culpa porque nuestro abuelo Adán ni siquiera estaba consciente, ¿no? Pero el punto es que Dios nos relata esto en el Sagrado Corán. Dios le habla, se dirige, digamos, a los que estaban en su presencia, una especie de corte celestial. Este es una forma metafórica, digamos, de hablar, pero bueno, se dirige a esta especie de corte celestial y les dice que él va a establecer un representante suyo
en el planeta Tierra y que este representante suyo es Adán y se va a reproducir una generación tras otra en el planeta Tierra. ¿Ya? El detalle es que Allah, Dios, le dice a los ángeles, a los miembros de esta corte celestial, que ojo, no está compuesta solo por ángeles, sabemos que había otras criaturas también, no sabemos cuál es la riqueza absoluta, ¿no es cierto?, de la creación de Dios. Lo cierto es que estaban los ángeles y estaban también, por ejemplo, algunos de los jinn, ¿no?, de los genios o los jinn. Em, Uno de estos jinn era Iblis. Entonces, cuando Dios le dice a los que estaban ahí en esta especie de corte celestial, les dice que se inclinen o que se prosternen. Sí, prosternación es lo que se pide. Sí, dice Allah subhanahu wa ta'ala, le dice, fasjudu li Adam, ¿no? Entonces, prosternense en honor, digamos, para honrar a Adán, no como adoración, sino como honrar, porque es Dios mismo, el único que merece adoración, el que les está ordenando que se prosternen. Y entonces se prosternan, dice Iblis, este demonio, digamos, ancestral, el primer demonio. Él no se declara incrédulo de Dios, porque él lo veía, tenía certeza de la existencia de Dios como su creador, pero se declara incrédulo por desobediencia a Dios, negándole a Dios su atributo de omnisapiente y negándole a Dios su atributo de legislador, negándole a Dios su atributo de soberano y otros varios atributos de Dios que él los negó. Es importante que como musulmanes identifiquemos que la incredulidad no se da por negar la existencia de Dios, sino por negar atributos de Dios. ¿Ya? Hay que ver cuáles son los atributos de Dios, si coinciden con los atributos que Dios utiliza para describirse a sí mismo, ¿no? Bien, entonces les decía que Allah subhanahu wa ta'ala les ordenó a los presentes en esta corte celestial que se prosternen, ¿sí? Que se prosternen ante Adán. Les ordena que se prosternen y Iblis, que era un genio, un jinn, que estaba ahí en presencia de Dios y en presencia de los ángeles por algún mérito que él tenía, él se niega, dice, no, 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 estás mal, Dios, no, no me podés ordenar eso, yo tengo razón. Fíjense, con esa soberbia que él manifiesta, está negando la condición de omnisapiente, que Dios sabe todo. Y está negando también la condición de soberano que tiene Allah, que tiene Dios, de que solamente Él tiene derecho de ser adorado y que solamente Él debe ser obedecido por los seres humanos porque es su rey, su soberano. Y está negando también la condición de Dios de legislador. Él es el que norma, el que establece las reglas y las leyes que deben seguir las criaturas, ¿no es cierto? Entonces, tenemos aquí esta circunstancia tensa, ¿no? Este enfrentamiento, aunque no por parte de los seres humanos, porque como les dije, el único ser humano que había ahí era Adán y él estaba inerte todavía, no se había completado su creación y ya el odio, la ignorancia, la reacción, digamos, soberbia, ignorante de Iblis, establece una enemistad, un enfrentamiento eh, milenario. Y Allah subhanahu wa ta'ala le pone las reglas claras, o sea, Dios le pone las reglas claras a Iblis, ¿sí?
Iblis le dice, eh, bueno, ¿qué pasa? Iblis se niega a prosternarse, al igual que se niega a prosternarse como lo hicieron los ángeles. Y entonces Dios les dice que salga de su presencia, lo exilia, digamos, lo expulsa, ¿ya? Y se utiliza la palabra lo maldice, ¿no? Lo expulsa de su presencia y de su misericordia. Entonces, Iblis, en vez de sentirse mal y arrepentirse, digamos, por esto, al contrario, él agarra y se enoja más con los seres humanos, se enoja más y dice, por esto que me ha pasado, yo los voy a acosar a los seres humanos, los voy a acosar por arriba, por abajo, por la derecha, por la izquierda. Y tú, Dios, te vas a dar cuenta de que ellos en realidad son desagradecidos. Como si Dios fuera alguien que no sabe las consecuencias de sus actos, la consecuencia de su creación. Y Dios sabe todo lo que sucedió, lo que está sucediendo y lo que va a suceder. Pero bueno, ¿qué pasa? Allah le pone las reglas claras y le dice, eh, los que me sigan, yo sabré recompensar. Las personas que sigan mis mandamientos tienen su recompensa a cargo de Dios, de Allah. Todo esto está en la Sura de la Vaca a partir de la Leya 30, Sura 2, la Sura de la Vaca, o también llamada la Sura de Israel, ya a partir de la Leya del versículo número 30, ¿ya? Em, entonces Allah le dice a, le dice, yo sabré recompensar a los que me obedezcan, a los que me sigan, a los que se sometan a mi voluntad. Y los que te sigan a ti, y los que te sigan a ti, yo me encargaré de castigarlos. Yo llenaré el infierno con ellos. Vamos a ver, tenemos en árabe, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ, el número 30 dijimos, ¿no? Perdón, estaba leyendo más adelante. Ya. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, eso me pasa por no decir. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. La mención de a partir de la Leya 30 habla de cómo los ángeles, esto provoca mucho en qué pensar. Cuando Adán está inerte aún, Dios les dice a los que están ahí presentes en la corte celestial, y sobre todo eran ángeles, les dice, yo voy a poner a esta criatura en la tierra como mi representante y se van a reproducir y se van a encargar de los asuntos de la tierra. Ahora fíjense, a todo esto, los ángeles están ahí, ven una criatura hecha de barro, ¿no? Cuya composición química o esencia es barro, arcilla, ¿no? Agua y tierra. Pero escuchen la reacción de ellos, ¿sí? Ellos dicen, dice, y recuerda cuando tu Señor dijo a los ángeles, en verdad pondré en la tierra un sucesor.
dijeron: vas a poner en ella a quien corromperá y derramará sangre, mientras que nosotros te glorificamos con alabanzas y proclamamos tu santidad. Dijo Dios: en verdad yo sé lo que ustedes no saben. Cambiar el traductor. Ya. Esto la verdad que nos quebra la cabeza. Si nunca antes había humanos, y menos en la tierra, ¿cómo sabían los ángeles lo que los humanos íbamos a hacer? Pero bueno, en la clase de hoy eso no es lo importante, pero se los dejo ahí para que dediquen un poco de tiempo al tema. ¿Sí? ¿Cómo sabían los ángeles? ¿Será que hubo antes humanidades anteriores? ¿Será que hubo otras especies, otras razas poblando la tierra? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo supieron los ángeles que esta especie, la raza humana, iba a causar corrupción, iba a derramar sangre? O sea, se iban a matar entre ellos, provocando guerras como las guerras mundiales que provocaron los europeos, ¿no? La matanza esa que, gracias a las ideologías europeas. Bueno, ¿cómo sabían los ángeles? Si ellos nunca habían visto a una persona, todavía no se habían creado los seres humanos, peor aún, los humanos no habían descendido a la tierra. Entonces eso es algo que nos da que pensar, ¿no? Algunos exégetas, comentadores, dicen de que en la tierra hubo otras especies. Y hay un detalle aquí, ¿no? La administración de la tierra, la condición de representante o sucesor, digamos, de Dios en el planeta Tierra, implica el libre albedrío y el uso de razón. Entonces, tal vez hubo otra raza, otra especie poblando la Tierra que también tenía libre albedrío y también tenía uso de razón. Y, oh sorpresa, los jinn, la raza a la cual pertenece Iblis, el primer demonio, tienen libre albedrío y tienen uso de razón. ¿Será que los jinn poblaban la tierra antes que nosotros? Allahu alam, Dios sabe. Bueno, entonces, como les dije, se da este enfrentamiento, más que todo por parte de Iblis, este demonio, este jinni rebelde, ¿no? Y bueno, entonces este Dios le pone las cartas sobre la mesa y le dice: bueno, ahí yo te voy a dejar vivir hasta el final de los tiempos, no te voy a destruir ahorita por atrevido, por soberbio, no, te voy a dejar vivir por alguna razón sabia que solo Dios conoce, ¿no es cierto? Y yo recompensaré a todos los que sigan mis mandamientos, mis enseñanzas, y a los que te sigan a ti, pues voy a llenar el infierno con ellos. Eso lo tenemos aquí. Dice: pero cuando dije a los ángeles, número 34, fíjense, pero cuando dije a los ángeles, prostérnense ante Adán, todos se prosternaron, excepto Iblis, que se negó y fue soberbio, y se convirtió en uno de los incrédulos. Por su rebeldía, por su negación y por su soberbia, se convirtió en incrédulo. Fíjense, reitero, Iblis, el demonio, no negó la existencia de Dios. O sea, él no se hizo incrédulo por ser ateo. No, el demonio tiene certeza de la existencia de Dios. Es mucho más fuerte que la fe que podamos tener nosotros. Su incredulidad viene del hecho de que le niega a Dios sus atributos de omnisapiente, soberano, legislador, rey, propietario, etcétera, etcétera. Bueno, entonces dije, dice Dios, dije: oh Adán, habita con tu esposa el paraíso y coman de su abundancia cuanto deseen,
pero no se acerquen a este árbol, porque si lo hacen, se convertirán ambos en transgresores. Pero el demonio los hizo caer en la desobediencia, apartándolos de la situación en la que se encontraban. Y les dije, desciendan, serán enemigos unos de otros, y en la tierra encontrarán una morada y un deleite temporal. ¿Sí? Entonces, ese es el cruce que tenemos los seres humanos. Ni bien nos creó Allah subhanahu wa ta'ala, ni bien nos creó Dios, eh, pasa esto, ¿no? Y el demonio dice, yo los voy a acosar, yo los voy a, este, digamos, hacer caer en tentación, y tú vas a ver que no son agradecidos. Entonces, Dios pone las reglas y dice, desciendan todos del paraíso, cuando les llegue de mí una guía, quienes la sigan no habrán de sentir temor ni tristeza. Pero quienes no crean y desmientan mis signos serán los habitantes del fuego donde morarán eternamente. ¿Ya? Y esto Dios lo menciona en el Sagrado Corán como para hacerles recuerdo a los israelitas, a los que reclaman ser un pueblo superior, una raza superior, ¿no es cierto? Un pueblo elegido por Dios para grandes cosas. Y Dios les hace recuerdo que las reglas son mucho más simples. El que obedezca a la guía que Dios manda, que puede ser un profeta o puede ser un texto, un libro, Dios lo recompensará abundantemente, bondadosamente. Pero quien se niegue a seguir a esta guía, un profeta o un texto sagrado, Dios lo condenará al infierno donde morará eternamente. Entonces, aquí no hay pueblos elegidos, no hay preferencia con Dios, no hay amiguitos, ¿no? Gente preferida a la cual se le va a dar ciertos privilegios. No, con Dios no hay eso. El que sigue la guía, o sea, haciendo buenas acciones para complacer a Dios y evitando las malas acciones, será recompensado por Dios y no tiene que temer ni entristecerse. No importa si es israelita o no. No importa si es árabe, no importa si es estadounidense o venezolano, no importa. Quien haga el bien para complacer a Dios de la forma que Dios le instruye, le ordena, y evite hacer el mal de la forma que Dios prohíbe, no tendrá temor en su corazón, va a ser recompensado por Dios. Pero el que no siga esta guía y se rebele contra ella y la combata incluso, quien combata a los guías que Dios va a enviar, será castigado con la permanencia eterna en el infierno. Bien, entonces, hermanos, ahí empieza una especie de carrera armamentística entre los seres humanos y los demonios. Este demonio inicial, que se llamaba Iblis, adquiere el título o el rango, digamos, de Shaitan Rajim, que Dios en el Sagrado Corán lo denomina demonio maldecido o demonio maldito, expulsado de la misericordia. Y esto es evidentemente una maldición, porque este ser vive casi eternamente, no es eterno porque también va a morir, pero vive eternamente desde el punto de vista de los seres humanos, dedicado a corromper, dedicado a desviar, a engañar, a mentir, a falsear las cosas solamente para cumplir con esa absurda promesa que le hizo a Dios. Por su terquedad, por su soberbia, quedó encerrado en una maldición de falsedad y engaño permanentemente hasta que Dios dictamine que sea retirado del mundo. Y entonces, en ese contexto, Dios hace descender a la primera pareja, Adán y Eva, los hace descender del jardín del Edén donde estaban,
que aparentemente no está en la tierra, es lo que se entiende. Es como una especie de lugar intermedio. O sea que los seres humanos no fuimos creados para habitar en el paraíso o en el jardín del Edén. No somos seres perfectos. Nosotros fuimos creados para la tierra. ¿Ya? El jardín del Edén fue una etapa temporal de la cual Dios nos hace salir en el momento en que desobedecen nuestros abuelos, nuestros ancestros, la orden de no comer de cierto fruto, de cierto árbol. A partir de ese momento, Adán y Eva habitan en la tierra, eh, la someten con mucho esfuerzo, y se reproducen generación tras generación a través del, bueno, el proceso de reproducción, ¿no es cierto?, de los seres humanos. Aparece Set, por ejemplo, el hijo mayor, si no me equivoco, de Adán y Eva. Antes de él estaba Caín y Abel, otros hijos, y empieza a poblarse poco a poco la tierra. Después vienen profetas importantes como Noé, como Abraham, como Moisés, Jesús y Muhammad, que la paz de Dios sea con todos ellos. A esos 5 profetas que mencioné, Noé, Abraham, Moisés, Jesús y Muhammad, se los denomina los profetas de gran compromiso, los profetas de gran constancia, los profetas de gran determinación. Aparentemente porque enfrentan circunstancias terribles, graves, y ellos son firmes en su prédica de Dios. Pero también hay otros profetas y mensajeros. Dios dice que no castigará a ninguna nación sin antes haberles enviado quien les advierta. Entonces, a partir de ese descenso de nuestros abuelos a la tierra, eh, los seres humanos quedamos sometidos a las leyes de la naturaleza aquí en la tierra y quedamos en manos, digamos, de nuestro raciocinio, en manos de nuestros intereses y a veces, lamentablemente, de nuestros deseos. Pero Dios se compromete a, de tiempo en tiempo y en un lugar a veces y en otro lugar otras, enviar esta guía. Y la guía consiste en revelarle la verdad a una persona y ordenarle a esta persona que predique, o sea, que comparta esta verdad con sus paisanos o con el resto de los seres humanos. También la guía puede tener la forma de un texto, un escrito, ya donde se registra esta revelación que se le dio a un profeta o mensajero. Entonces los seres humanos empezamos a vivir una larga historia que aparentemente no es 7000 años. Dios sabe más, ¿no? No podemos afirmar con certeza, pero según los datos científicos, la humanidad tiene mucho más de 7000 años. Pues, ¿de dónde se me ocurrió esto, los 7000 años? Esto está en la Biblia. Ya es parte del folclore de los judíos o del pueblo judío, que es un pueblo que nace a partir de la expulsión romana, nace en el siglo I, ¿no es cierto? Y son descendientes de un pueblo anterior, que son los israelitas, que son descendientes de los hebreos, que es un pueblo árabe que habita en la zona de Siria, Palestina, son descendientes de Abraham. Entonces, ellos en su folclore escriben que desde Adán hasta nosotros pasaron 7000 años, pero nosotros estamos obligados a alcanzar la verdad y nosotros estamos obligados por la ciencia más que por el folclore de los judíos, ¿no es cierto? Entonces, aparentemente, la humanidad tiene mucho más de 7000 años. Los restos urbanos más antiguos que se tiene están por los 11.000 años. Göbekli Tepe en la frontera entre Turquía, Siria e Irak, en esa región, en el Medio Oriente. Esos son los restos urbanos más antiguos que se conocen. Probablemente aparezcan otros. El punto es que si esta ciudad de Göbekli Tepe o estos templos que hay en Göbekli Tepe tienen 11.000 años, significa que
los seres humanos hemos estado mucho más tiempo en la Tierra. Ya, ahora los paleontólogos, los evolucionistas manejan unas cantidades mucho más fantasiosas, mucho más exageradas, pero si se consigue evidencia de eso, eh, los evolucionistas plantean de que los seres humanos aparecemos hace unos 200.000 años. 7.000 en la Biblia, 11.000 tiene la primera ciudad, Göbekli Tepe. 200.000 años, dicen los evolucionistas, en base a huesitos, así, fueguitos que encuentran por aquí, por allá, unos dientes, etc. ¿Quién tiene razón? Solo Dios sabe la verdad. Pero los seres humanos durante todo ese tiempo ya estamos pendientes de la guía que nos manda Dios. O sea, aquí viene el punto importante y con esto, inshallah, vamos cerrando la clase de hoy. Los que sigan la guía encontrarán en ella información sobre la otra vida. Esta información va a alimentar su espíritu y va a alimentar su fe. Aceptar esta información los va a llevar a la fe. Y también van a encontrar mandamientos de Dios para poder vivir mejor aquí en la tierra, para poder buscar su complacencia. Y también encontrarán prohibiciones de Dios. Entonces, ante la guía que es la revelación de Dios, que puede ser a manos de un hombre, de un profeta que está anunciando esto y predicándolo, o puede ser por un texto escrito, un libro. En cualquiera de los dos casos, en esta revelación encontramos información sobre el mundo oculto, sobre el mundo espiritual, sobre el pasado, sobre cosas que no podemos conocer normalmente a través de la ciencia o los sentidos. Y encontrará también mandamientos y prohibiciones. Entonces tenemos la obligación de creer en la información que se nos presenta en la revelación y tenemos la obligación de seguir los mandamientos y evitar las prohibiciones. En este sentido, desde Adán hasta el día de hoy, no ha cambiado nada, es decir, no han cambiado las reglas del juego. No importa si la gente anterior usaba faldita o usaba cuero, o usaba pantalones o usaba shorts, no importa. Ser humano, dotado de razón, con libre albedrío, recibe la guía de Dios, que es una revelación de algo oculto, ¿no es cierto? Y debe creer en esta revelación, debe tener fe en ella, debe tratar de cumplir con los mandamientos y debe tratar de evitar las prohibiciones. En ese sentido no cambia la historia de la humanidad, no importa que hayan cohetes, no importa que hayan misiles, no importa que este país invada al otro, que le robe su petróleo o que se discrimine a los más morenitos o a los más blanquitos o a los amarillos, a los azules. No importa nada de eso en la historia de la humanidad, porque nuestra situación, nuestra relación como humanidad con Dios no ha cambiado. ¿Ya? Y todo nuestro adelanto tecnológico y toda la basura, digamos, que podamos producir con nuestras artes. Hay cosas buenas también, ¿no? Pero me refiero a que toda esa información demuestra ser inútil cuando la ponemos al lado de los grandes problemas, las grandes preguntas fundamentales o filosóficas que debemos respondernos. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos y dónde vamos a ir? ¿Quiénes somos los seres humanos? ¿De dónde venimos los seres humanos y dónde nos va a llevar la historia? ¿Dónde nos va a llevar la vida misma? La revelación que viene de Dios responde a estas preguntas. Los seres humanos somos una creación de Dios, somos criaturas, somos sus sirvientes. Fuimos creados para adorarle aquí en la tierra, para administrar este planeta, representar la divinidad, el mundo espiritual aquí en este planeta material. Y le debemos fe, le debemos obediencia,
a nuestro Creador. Eso no va a cambiar. No va a cambiar nunca mientras los humanos seamos humanos. ¿Sí? Eso no va a cambiar mientras tengamos una razón, tengamos una personalidad, mientras tengamos el libre albedrío, eso no va a cambiar. Somos responsables de cumplir esas cosas ante Dios. Bien, para no hacerlo muy largo, vamos a detenernos aquí. Espero que Allah subhanahu wa ta'ala me los cuide, me los recompense siempre por el esfuerzo que hacen para complacer a Dios y para aprender las ciencias de la revelación. Ya le pedimos a Allah que recompense a todos los que hacen buenas acciones en cualquier raza, en cualquier país, en cualquier lugar. Ya, a todos. Ya sea dentro del pueblo de Israel o fuera del pueblo de Israel, hay gente buena, hay gente creyente. Que Dios los recompense a todos y que guíe también a la humanidad hacia lo que es correcto. Bueno, conmigo será inshallah hasta la próxima semana. Espero sus comentarios, sus consejos también sobre cómo trabajar en esta nueva plataforma de YouTube. Jazakumullahu khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fi amanillah.